Estamos de regreso en Agenda Pública y me da muchísimo gusto saludar a Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, para hablar de varios temas, la agenda de la semana, el caso Genaro García Luna, la ministra Yasmín Esquivel. Roy, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Siempre un gusto saludarte, Ana Paula, a tus órdenes. Oye, ¿cómo ves la agenda de la semana? Mira, son muchos los temas de agenda, hay que verlo. Pero el caso es que las conversaciones, la conversación pública, la conversación alrededor del poder y comentarios se han centrado en tres temas. Hay otros, ¿no? Que si el Tuca Ferretti llega al Cruz Azul, que si Putin se sale de la alianza contra el control de armas nucleares. Es decir, hay otros temas, pero se ha centrado en tres y son básicamente uno, que por cierto, vienen de atrás y van a continuar. El tema García Luna. Tal vez sea el martes de esta semana el día más importante en triunfo mediático para el presidente. Se corrobora su narrativa de corrupción, se le permite meter a Calderón, le pone trampas a la oposición para que se deslinden de Calderón y explican si sabían, da línea a sus seguidores sobre para dónde van los ataques, ¿no? La defensa del INE, la defensa de García Luna. Es decir, fue un muy buen día el martes. Y fue un tema de agenda y además un tema válido. O sea, un secretario de seguridad siendo declarado culpable. O sea, no es cualquier cosa. No. Fue un tema válido. ¿No? Oye, vale como tema de agenda. Totalmente, pero ¿no te parece interesante que en una misma semana, el martes, fuera este triunfo tan importante para el presidente y luego el domingo con la marcha, pues un día que me parece que es un giro de 180 grados en los ánimos del presidente, ¿no, Roy? Así es, por eso digo que son tres. No es de que estuvieran planeados así, ¿no? Porque uno es en Estados Unidos, un juicio que era para 8 semanas, se acortó, bueno, quedó en esta semana. Pero luego el jueves también conocemos que el viernes realmente, ¿no? Como se publicó en España, en el país, pero es que la ministra Yasmín Esquivel vuelve a ser exhibida como plagiaria de tesis, que también es un tema que el presidente le molesta. De hecho, la primera quincena de este año, la caída que tuvo en la primera quincena de popularidad se debió al tema de Yasmín Esquivel. Ese tema, ¿por qué? Porque los exhibía como prefiero la amistad que la honestidad, no hay forma de salirse, se le dijo mentiras. Bueno, vuelve en la misma semana que sale García Luna, sale Yasmín Esquivel el viernes y el domingo, el día de hoy, tenemos la marcha sobre el Plan B. Es un día importante porque el presidente retó a llenar el Zócalo. Ahí está. Y no nomás el Zócalo, sino más de 100 ciudades. ¿Esto significa que ya está decidida la elección? No. ¿O qué? No. Los que asisten hoy, es importante porque es el número de activistas que va a haber en contra de Morena para 2024. No solo de votos, cada uno de estos asistentes es gente que va a estar siendo activa en contra de Morena. Son activistas los que están aquí. El presidente tiene razón ahí. Los tres temas son de agenda. El de Yasmín Esquivel es totalmente en contra. El caso de Yasmín Esquivel, Roy, pues, ¿en dónde queda este discurso de no mentir, no robar, de que no importa si quien lo comete es alguien cercano, hasta integrante de su familia, que no sería tolerado eso en su gobierno? ¿En dónde queda ese discurso? No, y te voy más allá, la cartilla moral. O sea, publica una cartilla moral de cómo debe ser el gobierno, la sociedad, y en la cartilla moral está no robar, por ejemplo, y de repente dice que plagiar no es robar. Pues la definición de plagio es robo, ¿no? Pero bueno. Oye, me recordó un poco, de esto quizás para el público más joven no lo verán tan cercano, pero ¿te acuerdas cuando Bill Clinton miente de haber tenido la relación con Mónica Lewinsky? Y entonces cuando le hacen una pregunta de ¿por qué contestaste que no habías tenido una relación con esa mujer? Dice, es que depende de la definición de no, algo así. Claro. Y aquí la ministra Yasmín Esquivel diciendo, es que no es un plagio, simplemente fue un descuido a la hora de no citar. No, yo creo que ya no es creíble, pero ojo, Suprema Corte de Justicia que va a juzgar el Plan B, todo está relacionado.
O sea, lo que hoy vemos en el Zócalo están diciéndole a la Suprema Corte de Justicia, está en tus manos la democracia, está en tus manos la institución, porque el Congreso ya no pudo pararlo. Bueno, ahora va a la Suprema Corte, está en tus manos, le está diciendo. ¿Y qué necesita el presidente López Obrador? Necesita votos en la Suprema Corte para que su ley pase, para que su ley se quede. Ella es un voto, pero es un voto en este momento de muy baja calidad, pero cuenta. Claro que cuenta porque además entiendo que la Corte necesita 8 votos para declararlo inconstitucional, 8 de 11. Entonces, 11. digamos que los dados están cargados en favor de que el plan B no sea tumbado. Exacto, si quedan 4-7, el plan B queda. Sí. O sea, si quedan 4, aún perdiendo la votación 7-4, con 4 evitan que se declare inválida la ley que ya se aprobó en el Congreso. Entonces, decir, pues necesita un voto, no puede perderlo. Y entonces el presidente, pues lo aguanta. Lo que sí es que sí se está viendo Yasmín Esquivel, pues con qué cara, ¿no? Aquí sí, el presidente dijo, es lo mismo. Tiene razón el presidente en algo. La averiguación sobre Yasmín Esquivel tiene que ver con que sea presidenta de la Suprema, que sea ministra de la Suprema Corte. Claro que sí. O sea, si investigaran seguramente hallaran muchos plagios, pero este es de particular interés por el lugar que ocupa la ministra. Ahora, aquí quiero ligar 2 cosas. El discurso del presidente respecto al caso Genaro García Luna y respecto a la marcha. El hecho de que él esté diciendo que quienes marcharon el día de hoy en la mañana lo hicieron para defender a Genaro García Luna es un exceso de genialidad del presidente, es un exceso de cinismo. ¿Cómo lo ves tú, Roy? Oye, sí, me gusta la expresión exceso de genialidad. Alguien te diría, la genialidad nunca tiene exceso, ¿no? Ojalá hubiera muchos genios, ¿no? Pero sí, está bonita la expresión. O sea, un intento de exageración, digamos, ¿no? A ver, sí, es comunicación política todo. De hecho, el día siguiente, el miércoles, cuando descalificó la marcha, dijo, la marcha llamada por Felipe Calderón. O sea, ¿qué tiene que ver Felipe Calderón el llamado a la marcha? No, pero es el intento de ligar. Genaro García Luna está con Calderón está con la marcha, entonces la marcha está con Genaro García Luna. Lo que sí es que sí les pone un problema a la oposición, a los partidos políticos, sí los mete en un problema, porque los partidos políticos podrán deslindarse de García Luna relativamente fácil, pidiendo la justicia, diciendo que qué bueno, etcétera. Pero cuando les dice deslíndese de Calderón, ahí sí ya no es tan fácil deslindarse de alguien que fue presidente de partido y presidente de la República por ese partido. Entonces los pone en un problema. Marco Cortés sale y dice, pues nosotros no tenemos ni por qué contestar esas mentiras. Pues no, pero esa mentira se va a estar repitiendo y te obliga a tomar una postura. El presidente trata de controlar la agenda y lo hace nuevamente con su esquema de polarizante. Vamos a verlo en esta semana cómo la marcha la empieza a descalificar. ¿En qué sentido? Uno, que no es mentira que quiere separarse al INE, que solo quiere dinero para repartir. Y 2, viendo a los asistentes y diciendo, miren, ¿ya vieron quién estaba allá abajo? ¿Cómo creen en esa persona? Y empezar a particularizar y dejando fuera a los cientos de miles que sí fueron espontáneamente. Fíjate que, mira, en el templete, detrás de Beatriz Pajés y detrás de el exministro José Ramón Cosío, se veía mucho la figura de Fernando Belauzarán. Él fue un ex líder estudiantil del 68, más allá de todo lo que ha hecho después. Y él hizo, cuando se le pregunta sobre esto que yo te acabo de decir a ti, de cómo el presidente liga la marcha de hoy en la mañana con Genaro García Luna, él lo que dice es, me recuerda a Díaz Ordaz. Como decía Díaz Ordaz, que quienes salieron a marchar en el 68 eran financiados por oro de Moscú. Y entonces, me parece una genialidad por una parte eso, pero por otra, pues no puedes acusar de fifí a un líder estudiantil como Belauzarán, ¿o sí, Roy? No, y no nomás líder estudiantil, que fue dirigente del PRD local cuando López Obrador gobernaba la Ciudad de México, él era dirigente del PRD aquí en la Ciudad de México. Es decir, de su partido, se veían, se conocen, ¿no? Entonces yo creo que sí, no le puede decir fifí, digamos, ¿no? Es un intelectual, ha pensado, está en las luchas, pero no nomás él, no les puedes decir fifís a todos los que fueron en todas las ciudades.
pues piensan distinto, no son adversarios. Aquí el asunto es que, pues sí, hoy se detonó, hoy fue un movimiento importante, incluso creo que mayor que la marcha del 13 de noviembre, ¿no? La marcha del 13 de noviembre estaba muy como achilangada, o sea, muy achilangada y no llegó al Zócalo. Hoy llenó el Zócalo, más de 100 ciudades fuera del país, creo que sí es un inicio de un movimiento. Oí que le hiciste la pregunta a Rafa, que siempre es un placer oír la inteligencia de Cardona. Yo soy de los que digo que no está decidido el 2024, que sí hay favorito, que es Morena, pero no está decidido y que vamos a ver una contienda interesante, reñida. Quien sea candidato de Morena no es López Obrador. López Obrador ganó con el 53% y quien esté ahí no es López Obrador. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se agrupa la oposición, qué mensaje expone, cómo está el activismo. Todavía yo creo que falta mucho camino por recorrer. Bueno, y tú tienes todos esos números, bueno, más bien diario contigo, Adiós. así es que muy interesante. Roy Campos, muchísimas gracias por acompañarnos en Agenda Pública. Al contrario, Ana Paula, saludos. Gracias. Nosotros vamos